¿De qué manera te toca la música? ¿De qué manera te habla la música? Especialmente cuando se trata de música con letra cristiana. Palabras que nos tocan el corazón, que nos recuerdan de Dios, que nos animan en nuestro diario caminar con el Señor. Hoy estaremos conversando con una dama que ha dedicado su vida a ministrar a través de la música. Entonces, hablemos. Este programa llega a ustedes como una fina cortesía de Funeraria Cristiana. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr., Midwestern Christian Academy, una escuela primaria cristiana donde la Biblia es la base de la educación, y televidentes como usted. Gracias por acompañarnos. Habíamos comenzado con el hablar acerca de la música y de qué manera la música nos ministra, nos toca, la letra, cómo nos habla. Hoy tenemos con nosotros como invitada a Jackie Guillen. Jackie, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí. No, Jackie, la verdad es que aquí en TLN, Vida Abundante, estamos siempre muy agradecidos por el ministerio de músicos, de personas que no solamente tocan música cristiana, sino que escriben la letra que realmente nos atrae y nos llama a alabar al Señor. Jackie, ¿de dónde eres? Nací en Guatemala y a los 8 años vine a Chicago con mi familia. ¿Con tus papás y tienes hermanos? Sí, Sí. Un hermano mayor, después una hermana y yo soy la pequeña. Entonces creciste aquí en la ciudad de Chicago, podemos decir, Sí. ¿no es cierto? Sí. Y ahorita vamos a hablar y conocer un poco más a Jackie, pero ella nos va a cantar este primer canto. ¿Y de qué nos habla este primer canto? Este primer canto se titula Digno de mi alabanza. Y es acerca de una gratitud hacia el Señor, acerca de todo lo que Él ha hecho por nosotros, sigue haciendo por nosotros. Y se titula Digno de mi alabanza. Y verdaderamente el Señor Jesucristo es digno de tu alabanza, digno de mi alabanza, digno de nuestra alabanza. Escuchemos este canto de parte de Jackie Guillen. Digno de mi alabanza, digno de mi fidelidad, eres tú, eres tú. Digno de mi alabanza, digno de mi fidelidad, eres tú, eres
Jackie, gracias por ese canto, qué hermoso. Me gustaría hablar un poco acerca del canto, porque cuando somos llamados a alabar al Señor, muchas veces no entendemos bastante bien a lo que se refiere, especialmente cuando somos llamados a alabar a Dios a través del canto, de la música. En primer lugar, ¿cómo fue que fuiste llevada a escribir este canto? Bueno, fue justo después de high school, estaba yo muy joven todavía y Seguí siendo joven, ¿eh? sigo siendo. Y yo quería expresarle al Señor mi gratitud hacia lo que Él ha hecho en mi vida, cómo Él nos ha perdonado, nos ha salvado. Y fue así como surgió este cántico. Ahora, mencionaste que cuando fuiste joven y lo sigues siendo, y ahorita la audiencia va a conocer un poco más tu vida, tu trasfondo, pero a esa edad de adolescente, como adolescente, ¿sentías en tu corazón el deseo de cantarle al Señor e inclusive escribir cantos? Claro. Desde una edad muy pequeña, yo tal vez tenía 6, 7 años, yo empecé a cantar cánticos en la iglesia y de adolescente a los 12 años aprendí a tocar el teclado y después, como unos años después, empecé a escribir cánticos. Yo era una adolescente en fuego por el Señor. Yo iba a mi high school con mi Biblia y nos juntábamos con unos adolescentes a estudiar la palabra de Dios. Y fue algo para mí muy normal. Detente, estás diciendo, escuchen bien, estás diciendo de que ibas a la secundaria con tu Biblia, pero estamos hablando aquí de Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí. Y estabas formando parte de un grupo de estudiantes que estudiaban la Biblia en conjunto. Así es. Jackie, ¿venís de una familia cristiana? Sí, mis padres cristianos y siempre nos inculcaron el amor a Dios, el seguir a Dios en toda circunstancia y gracias a Dios ellos han sido un gran ejemplo para mi vida. ¿Cuándo decidiste o cuándo estabas tú consciente de que Dios te quería utilizar, que le sirvieses a través de la música? Quizá como a los 12 años cuando empecé a aprender a tocar el teclado, porque antes solo cantaba. Y mi padre me dijo de que en la iglesia era necesario un tecladista y yo sabía solo unas melodías y yo le dije, yo no sé nada. Y él me dijo, pon lo poco que tú tienes en tus manos y Dios lo va a multiplicar. ¿Tu papá te dijo eso? Sí. ¿Y tu papá era algún líder en la iglesia? ¿Tu mamá eran líderes? ¿Acompañaba a tu papá como líderes en la iglesia? Para ese entonces éramos miembros de una iglesia. Hace aproximadamente 12 años ellos empezaron una iglesia en el sur de Chicago y a pastorear una iglesia. Entonces tus papás vinieron, se establecieron aquí en los Estados Unidos y cuando digo aquí en los Estados Unidos, vinieron directamente a la ciudad de Chicago. Sí, directo. Y aquí comenzaste tú a desarrollarte con tus hermanos, tu vida, y comenzaste a aprender el inglés y comenzaste a asistir a una iglesia. Eran miembros tus padres, pero de repente llegó el día donde tus padres comenzaron una obra. Así es. ¿Y de qué manera te involucraste tú en la obra que tus padres habían comenzado? Bueno, cuando empezaron yo ya sabía tocar teclado y ya cantaba. Ya el Señor me había preparado para ese momento. Sí. Y entonces yo tomé la posición en la alabanza de ser líder del grupo de alabanza. Ahí en la iglesia, donde tus papás pastorean. Así es. Entonces, ¿fuiste sinceramente de querer cantarle al Señor, a escribir cantos y ahora dirigir el grupo de alabanza de la iglesia? Supongo que seguís allí, ¿no es cierto? Sí. En esa misma iglesia. Tu mamá ahora es la que está dirigiendo la obra. Así es. ¿Qué sucedió con tu papá? Mi padre falleció hace casi
4 años de un trasplante de hígado. Después del trasplante hubieron algunas complicaciones, algo que nosotros no nos esperábamos porque el amor siempre espera lo mejor. Claro, claro. Entonces, para nosotros él se iba a mejorar y todo iba a trabajar. El Señor tenía diferentes planes y ahora él está con el Señor. Y tu papá impactó tu vida, ¿no es cierto? Así es. Él Ajá. me enseñó a adorar a Dios en todo tiempo. Él te enseñó a adorar a Dios. Sí. ¿De qué manera? Él- Dame un ejemplo, porque eso me llama mucho la atención. Me agrada escucharlo, pero me agrada mucho la atención, o me llama mucho la atención de que decís, Él me enseñó a adorar a Dios. Pues él no cantaba, no tocaba ningún instrumento, pero su adoración era su forma de vivir. Y fue lo que él me enseñó, que un verdadero adorador es una vida que adora al Señor, no importa las circunstancias. Sí, cuando tu papá entró a la eternidad y la audiencia, yo les digo, pongan atención cómo lo definimos, cómo lo describimos. Entró su padre, dice ella, a la eternidad. Y es porque así como cristianos creemos que cuando nuestra vida termina aquí, comienza la vida en la presencia del Señor. Y eso lo crees, ¿no es cierto? Claro, yo cuando lo vi después que él falleció, yo le di un gran abrazo y lo primero que me vino a mi corazón fue, a la próxima que yo te mire, tú me vas a estar abrazando. Oh, qué lindo. Fue una seguridad de que yo lo voy a volver a ver. Claro que sí. Y cuando escribís, ¿tomas en cuenta las experiencias de la vida? ¿Tomas en cuenta cosas que te suceden, que han sucedido a tus seres queridos? Sí, muchas de ellas son experiencias, pero la mayoría son basados en la palabra de Dios, en algún versículo o en alguna predicación. ¿Cómo te preparas para escribir un canto? ¿Qué es lo que haces antes de comenzar a escribir? ¿Hay algunos pasos que tomas, alguna preparación específica? No podría decir algo en específico, pero sí una relación con Dios. La lectura de la palabra de Dios es una gran inspiración hacia mi vida y los cánticos que Él me ha inspirado. Estamos con Jackie Guillen. Ella es una autora de cantos cristianos. Ella escribe la letra y realmente, como han escuchado al comenzar el programa, más tarde vamos a tener otro canto, pero ella nos acompaña y la estamos conociendo aquí en el programa Hablemos, y espero de que también ustedes se animen al escuchar su testimonio, como también se animen al escuchar sus cantos. Pero antes quiero recordarles, cuando llega ese momento en la vida donde despedimos a nuestros seres queridos, yo les quiero recomendar la Funeraria Cristiana. Allí en la pantalla está la información. Jackie, estoy bastante agradecido por tu visita. Estoy agradecido por lo que haces para el Señor y para el pueblo de Dios. ¿Cómo fue que llegaste tú a dedicarte, a recibir y caminar con Cristo? ¿Fue en tu niñez, en tu juventud, específicamente cuándo? Siempre sentí algo que me atraía a las cosas del Señor. Era una niña que me interesaba mucho la palabra de Dios desde una edad muy pequeña, pero solo era un interés cuando era pequeña. Mientras ya iba creciendo y el Señor me abría los ojos a comprender su sacrificio en la cruz, porque yo siento que eso es una revelación. Y ya yo entender el sacrificio que Él ha hecho por nosotros y comprender que Él nos perdona y Él nos salva, porque a pesar que mis papás crecí en una familia cristiana, yo tengo que tener mi propia relación. Claro. Y ya eso ya llegó a una edad de adolescencia, de que yo comprendí eso y fue que yo le entregué mi vida al Señor. Cuando escribes, ¿estás
sentada, estás enfocándote en tu escribir y de repente surge toda la letra o de repente pasas un periodo de tiempo escribiendo? Seguramente no lo haces siempre, quizás que sí, pero quizás no lo haces en lo que diría yo, en una sentada, ¿no? Tomas tu tiempo, lo escribís, pero ¿cómo te habla a ti? ¿De qué manera te ministra a ti el canto que tú eres animada por el Espíritu Santo de escribir? ¿De qué manera te ministra a ti? Así es, pues el Señor me habla por medio de la letra de estos cánticos. Muchas veces me ha pasado que me ha venido la melodía primero y después surge la letra, a veces lavando trastes, a veces lavando manejando. trastes. Sí. Estás allí pensando en la letra. Mencionaste la melodía. Entonces la melodía también forma parte de tu escribir. Y normalmente, ¿qué llega primero? ¿La letra o la melodía? Podría decir que la letra, porque a veces me impacta tanto algún versículo de que yo le pido al Señor, Señor, este versículo me gusta, me gustaría un cántico. Sí. Y entonces primero es la letra, que es la palabra del Señor, algún versículo, aunque sea un pedacito, y después empieza a surgir la melodía. ¿Te enfocas mayormente en qué tema? Sabemos de que todo lo que escribís tiene como propósito de alabar a Dios, ¿no es cierto? Pero ¿te enfocas en algún tema específico o de repente eres bastante amplia en tu cantar? Me gustaría pensar que soy amplia, pero me he fijado últimamente que los cánticos que el Señor me ha inspirado son acerca de la restauración y del perdón. Sí, sí. Qué lindo el cantar acerca de la restauración, porque hay muchos cristianos que realmente necesitan retornar su corazón al Señor, necesitan ser restaurados, ser recordados de que Dios les ama, de que pueden comenzar de nuevo su caminar con el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tú esperas al escribir estos cantos? ¿Qué es lo que tú esperas en cuanto a querer tocar las vidas de todos aquellos quienes escuchan esta música? Yo espero que las personas sientan la presencia del Señor cuando ellos están escuchando esta música y que sepan que no están solos y que hay restauración, hay perdón y el Señor está con ellos en todo momento, no importa que haya sido su pasado. Jackie, mencionaste de que llegaste aquí a los Estados Unidos con tus papás, tus hermanos. ¿Tienes familia? ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? Estoy casada hace casi 13 años y tengo 2 varones. Muchas gracias. Tienes 2 varones. Sí. Y tu familia te apoya, por supuesto, ¿no es cierto?, en tu ministerio. ¿Visitas otras iglesias o solamente diriges allí en tu iglesia la música? ¿Eres directora de la alabanza o también estás visitando otras iglesias? Claro, visito otras iglesias también cuando hay invitaciones. Yo también llego a ministrar la alabanza. Jackie, si tú podías decirle a una dama en estos momentos que está queriendo escribir cantos, que tiene en su corazón, piensa en letra cristiana para cantar, ¿no es cierto?, ya sea en la iglesia o en cualquier otro lugar, ¿qué le dirías? ¿Cómo debieran ellas prepararse para poder ejercer este ministerio, ya sea en su iglesia o en cualquier otro lugar? ¿Qué les dirías? Yo le diría, sigue adelante, sigue yendo a tu iglesia, sigue escuchando la palabra de Dios, que es la inspiración más grande que uno puede tener en su vida. Y sigue escuchando música cristiana, que también ayuda mucho a inspirarse uno. Y yo le diría, sigue escribiendo.
Jackie, si algún pastor que nos está mirando, alguna iglesia, director de música, de ministerio de música de la iglesia, desean invitarte, ¿de qué manera se podrán comunicar contigo? Pueden ir a mi página de YouTube. ¿La Tengo una puedes página. mencionar? ¿Cuál es esa página? Se llama Siempre Adorando. Y allí van a poder encontrar la información para poder conectarse contigo, ¿no es cierto? Sí, hay una sección de información y ahí está mi email. ¿Estás visitando en estos momentos algún otros países, algunas ciudades en distintos lugares o te has mantenido aquí en los Estados Unidos? He ido a ministrar la alabanza también a unas iglesias en Guatemala. En Guatemala, entonces has podido regresar a tu país de origen, ¿no es cierto? Sí. Jackie, este siguiente canto se titula Usa mi vida. ¿Qué es el mensaje detrás de este canto? El mensaje detrás de este canto es entregarle al Señor nuestra vida para bendición de los demás. Sí, claro que sí. Y así siempre debiéramos estar todos los cristianos dispuestos a ser utilizados por el Señor. Entonces, escuchemos este canto, Usa mi vida. Usa mi vida, te quiero servir. Usa mi vida para vencer. Te entrego lo mejor de mí. Usa mi vida, te quiero servir. Usa mi vida para vencer. Te entrego lo mejor de mí. Toma, Señor, todo lo que hay en mí. Hoy lo entrego a ti, úsame. No quiero volver hacia lo que queda atrás. Yo quiero servir en tu presencia. Usa mi vida, te quiero servir. Usa mi vida para vencer. Te entrego lo mejor
te entrego lo mejor de mí, te entrego lo mejor de mí. Gracias, Jackie. Gracias por ese canto. Gracias por esto que tenés en tu corazón, que deseas compartir con el pueblo de Dios para ser de edificación. Jackie, estamos terminando. La verdad de que es un privilegio conocerte. Espero de que tú sigas utilizando estas habilidades, estos talentos y el don que el Espíritu Santo te ha dado para edificar al pueblo de Dios. Una última pregunta antes de terminar. ¿Tienes algún proyecto en vista? ¿Estás trabajando en algo para el futuro cercano? Ahorita estoy grabando unas alabanzas. Hay un productor que conocí, venezolano, es una gran bendición a mi vida. Y él está produciendo la música y yo hago las partes del piano, se lo mando y lo agregamos a la música. Y eso es reciente, diría yo, hace 2 semanas que empezamos a hacer proyectos así. Jackie, gracias por acompañarnos aquí en el programa Hablemos. Gracias por estar con nosotros. La verdad es de que es de bendición tener acceso a música que nos anima, nos levanta, nos recuerda de las promesas hermosas de nuestro Señor. Nuevamente, yo quiero pedirte a ti que no te desanimes. Pon tu fe en el Señor Jesucristo. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Chao, chao a cada uno de ustedes. Este programa llegó a ustedes como una fina cortesía de Funeraria Cristiana. Estamos ahí cuando usted más nos necesita. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr., Midwestern Christian Academy, una escuela primaria cristiana donde la Biblia es la base de la educación, y televidentes como usted.